Capítulo 11. El reino de Dios concebido como el advenimiento de los pobres. Esas máximas, buenas en un país donde los elementos de la vida se componían de aire y de luz, y ese dulce comunismo de un grupo de hijos de Dios, que descansaban confiados en el seno de su Padre, podían convenir a una secta inocente que abrigaba a cada momento la persuasión de que su utopía iba a realizarse, pero claro es que no podían arrastrar en los de sí a la sociedad entera. Muy pronto comprendió Jesús que al mundo oficial de su época no satisfaría la perspectiva de su reino. Mas tomó una resolución atrevida, cual fue dirigirse a los humildes, prescindiendo de todo aquel mundo de corazón seco y de mezquinas preocupaciones. Una vasta sustitución de raza tendrá lugar. El reino de Dios se ha hecho, grados, para los niños y para aquellos que se les asemejan, grados, para los desechados del mundo, víctimas del rigor social que rechaza al hombre bueno cuando es humilde, grados, para los heréticos y cismáticos, publicanos, samaritanos y paganos de Tiro y de Sidón. Una parábola enérgica explicaba y legitimaba ese llamamiento al pueblo. Un rey dispuso un gran banquete para celebrar las bodas de su hijo, y envió a sus servidores a llamar a los convidados. Mas estos se excusaron, y aún algunos maltrataron a los mensajeros. Irritado entonces el rey, dijo a sus criados: «Salid luego a las plazas y barrios de la ciudad, y traedme acá cuantos pobres, y lisiados, y ciegos y cojos hallareis, a fin de que se llene mi casa. Pues os prometo que ninguno de los que antes fueron convidados probará mi banquete». El levionismo puro, es decir, la doctrina de que solamente los pobres serán salvados, de que el reinado de los pobres va a llegar, fue, pues, la doctrina de Jesús. «Ay de vosotros los ricos», decía, «porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que andáis hartos, porque sufriréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque os lamentaréis y lloraréis». Y añadía: «Tú, cuando des una comida, no convides a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a los parientes o vecinos ricos, no sea que también ellos te inviten a ti, y te sirva esto de recompensa, sino que cuando hagas un convite has de convidar a los pobres, y a los tullidos, y a los cojos, y a los ciegos, y serás afortunado, porque no pueden pagártelo, pues serás recompensado en la resurrección de los justos». Quizás en un sentido análogo repetía con frecuencia estas palabras: «Sed buenos banqueros», esto es, haced buenas imposiciones para el reino de Dios, dando vuestros bienes a los pobres, conforme al antiguo proverbio: «Compadecerse del pobre es dar prestado a Dios». Bien mirado, esa doctrina no era completamente nueva. Un movimiento democrático, el más exaltado que recuerda la historia, había llegado a ser sinónimo de santo y de amigo de Dios. Ese era el nombre que los discípulos galileos de Jesús se daban de preferencia. Ese fue también durante mucho tiempo el nombre de los cristianos judaizantes de la Batanea y de Lauran, que permanecieron fieles a la lengua y enseñanza primitivas de Jesús y que se enorgullecían de poseer entre ellos a los descendientes de su familia. Aquellos pobres sectarios, ajenos al gran movimiento que arrastró a las otras iglesias, fueron en el siglo II calificados de heréticos, ebionitas, y hasta se inventó, a fin de explicar su nombre, un pretendido heresiarca llamado Abión. Compréndase fácilmente que esa afición exagerada a la pobreza no podía ser durable. Tal exageración no era, en realidad, sino un elemento de utopía semejante a los que se mezclan siempre a las grandes creaciones, elementos que reduce a su verdadero valor el transcurso del tiempo. El cristianismo, una vez transportado a la vasta escena de la sociedad, debía consentir facilísimamente en poseer riquezas, así como el budismo, que en su origen fue del todo monacal, se apresuró después a admitir a los seglares, tan pronto como las conversiones se multiplicaron. Pero nunca desaparece por completo la señal de la procedencia. El levionismo, no obstante haber sido olvidado muy luego,
dejó en toda la historia de las instituciones cristianas una levadura que no debía perderse. La colección de las logia o discursos de Jesús se formó en el medio ebionita de la Batanea. La pobreza continuó siendo el ideal de los sinceros partidarios de Jesús, la carencia de toda propiedad del verdadero estado evangélico, y la mendicidad una virtud, un estado santo. El gran movimiento umbrío del siglo XIII, que entre todos los ensayos de fundación religiosa es el que más semejanza tiene con el movimiento galileo, se efectuó en nombre de la pobreza. Francisco de Asís, el hombre del mundo que más se parece a Jesús por su exquisita bondad y por su trato delicado y afectuoso, no fue sino un pobre. Las órdenes mendicantes y las innumerables sectas comunistas de la Edad Media, pobres de León, vegardos, bongomilos, fratricellos, humillados, pobres evangélicos, etc., que se agrupaban bajo la bandera del Evangelio eterno, pretendieron ser, y fueron en efecto, los verdaderos discípulos de Jesús. Pero aún esta vez los más imposibles sueños de la nueva religión quedaron infecundos. La mendicidad, que tan serias inquietudes causa a nuestras sociedades industriales y administrativas, tuvo en su día, y bajo el cielo que le era favorable, poderoso atractivo. Ella ofreció a una multitud de almas dulces y contemplativas el único estado que podía convenirles. Hacer de la pobreza un objeto de amor y de codicia, elevar al mendigo sobre el altar, santificar el humilde traje del hombre del pueblo, es un golpe maestro que tal vez no satisfaga a la economía política, pero ante el cual no puede el verdadero moralista permanecer indiferente. Para que la humanidad pueda soportar su pesada carga, necesita abrigar la creencia de que su paga no consiste solo en el precio de su salario. El mayor servicio que puede hacérsele es repetirle con frecuencia que no vive únicamente del pedazo de pan que lleva a sus labios. Jesús, como todos los grandes hombres, amaba al pobre y se complacía en hallarse en contacto con él. En su pensamiento, el Evangelio es para los pobres, para ellos trae el Mesías la buena nueva de salvación. Sus elegidos serán todos los que el judaísmo ortodoxo despreciaba. El amor del pueblo, la piedad por su impotencia y el sentimiento del jefe democrático que en sí mismo abriga el espíritu de la muchedumbre, y que se reconoce como su intérprete natural, transpiran a cada instante en sus actos y en sus discursos. El grupo de elegidos ofrecía, en efecto, una mezcla de condiciones cuyo carácter debía sorprender sobremanera a los rigoristas. En su seno contaba personas que un judío que se respetase en algo no habría querido tratar. Y, sin embargo, quizás encontraba Jesús en aquella sociedad fuera de las reglas comunes, mejores sentimientos y más nobleza de alma que entre las clases pedantes y formalistas, orgullosas de su aparente moralidad. A fuerza de exagerar las prescripciones mosaicas, los fariseos habían llegado a creer que el trato con personas menos severas que ellos bastaba para mancillarlos. En los convites, casi se descendía a las pueriles distinciones de castas de la India. Despreciando esas miserables aberraciones del sentimiento religioso, Jesús se complacía en comer en casa de los parias de la sociedad judaica, y tomaba asiento a la mesa junto a personas de mal vivir, reputación que tal vez tenía por origen el solo hecho de que no participaban de las ridiculeces de los devotos y mojigatos. Los fariseos y los doctores se escandalizaban de semejante conducta. Mirad con qué gentes come, decían. Jesús les daba entonces agudas respuestas que exasperaban a los hipócritas. No son los que están sanos, sino los enfermos, los que necesitan de médico, o bien, ¿quién de vosotros que teniendo 100 ovejas y habiendo perdido una, no deje las 99 en la dehesa, y no vaya en busca de la que ha perdido hasta encontrarla? En hallándola, se la pone sobre los hombros muy gozoso, o ya, el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido, o ya, en fin, porque los pecadores son, y no los justos, a quienes he venido yo a llamar. Otras veces respondía con esa hermosa parábola del Hijo pródigo, en que se presenta al que ha delinquido como acreedor a mayor compasión y cariño que el que siempre fue justo.
Sorprendidas de tanto atractivo y experimentando por primera vez el dulce encanto de la virtud, mujeres débiles o culpables se aproximaban libre y confiadamente al joven maestro. Los hipócritas se admiraban de que no las rechazase. Oh, decían, los puritanos, este hombre no es profeta, pues si lo fuese conocería que la mujer que le toca es una pecadora. Jesús respondía con la parábola de un acreedor que perdonó a 2 de sus deudores las sumas que le debían, la del uno era de 500 denarios, la del otro de 50. ¿Cuál de ellos le estará más agradecido? Sin duda a aquel a quien se le perdonó más. Jesús apreciaba el estado del alma en proporción del amor que en ella se contenía. Las mujeres que por sus faltas experimentaban sentimientos de humildad y le ofrecían un corazón lleno de lágrimas, estaban más próximas a entrar en su reino que las naturalezas medianas, las cuales tienen frecuentemente escaso mérito en no haber delinquido. Por otra parte, encontrando aquellas almas tiernas un medio de fácil rehabilitación al convertirse a la secta, se comprende que se adhiriesen a su doctrina con el mayor entusiasmo. Jesús no solo no trataba de acallar las murmuraciones que su desprecio por las susceptibilidades sociales de la época producía entre los hipócritas, sino que parece experimentar placer en excitarlas. Nadie proclamó nunca tan audazmente ese desprecio del mundo, condición indispensable de las grandes cosas y de la grande originalidad. No perdonaba al rico, sino cuando el rico era a su vez la víctima del desdén social a consecuencia de alguna preocupación. Prefería a las personas de vida equívoca y de poca o ninguna consideración a los judíos ortodoxos que aparentaban una conducta irreprochable, a los cuales decía, publicanos y rameras os precederán en el reino de Dios. Vino Juan, los publicanos y las rameras le creyeron, mas vosotros ni con ver esto os movisteis a penitencia. Compréndase cuán sangrienta debía ser, para los que afectaban gravedad y rigidez de principios morales, la reconvención de no haber seguido el buen ejemplo de los hombres de mal vivir y de las mujeres de costumbres livianas. Jesús no aparentaba autoridad, antes bien se complacía en tomar parte en los festejos de casamientos. Precisamente uno de sus milagros fue hecho para amenizar una boda de aldea. En Oriente, las comidas de boda tienen lugar por la noche. Cada convidado lleva un farol o lamparilla, y aquel movimiento de luces que van y vienen produce un efecto muy agradable. A Jesús le gustaba ese aspecto alegre y animado, el cual le proporcionaba motivo para deducir de él algunas parábolas. Semejante conducta, cuando la comparaban con la de Juan Bautista, escandalizaba a los devotos. Un día en que los discípulos de Juan y los fariseos guardaban el ayuno, le preguntaron, ¿cómo es que los discípulos de Juan ayunan a menudo, y oran, como también los de los fariseos, al paso que los tuyos comen y beben? A lo que respondía Jesús, ¿por ventura podréis vosotros recabar de los compañeros del esposo el que ayunen mientras el esposo está con ellos? Tiempo vendrá en que el esposo les será arrebatado y entonces ayunarán. Su carácter dulce y alegre se manifestaba continuamente por medio de reflexiones y bromas amables y festivas. ¿A quién compararé yo esta raza de hombres?, decía. Es semejante a los muchachos sentados en la plaza que dando voces a sus compañeros dicen, os hemos entonado cantares alegres, y no habéis bailado, cantares lúgubres, y no habéis llorado. Así es que vino Juan, que no come, ni bebe, y dicen, está poseído del demonio. Ha venido el Hijo del Hombre, que come, y bebe, y dicen, he aquí un glotón y un vinoso, amigo de publicanos y de gente de mala vida. Pero la sabiduría queda justificada por sus obras. De este modo recorría la Galilea en medio de una fiesta continua. En sus excursiones, Jesús se servía de una mula, animal que constituye en Oriente buena y segura montura y cuyos negros ojos sombreados de largas pestañas son de extremada melancolía. Los adeptos desplegaban algunas veces en torno del maestro una pompa rústica, bien colocando sus vestidos sobre la mula en que cabalgaba, o bien extendiéndolos ante sus pasos a guisa de alfombra.
cuando entraba Jesús en alguna casa, era su presencia motivo de regocijo y de bendición. Deteníase de ordinario en las aldeas y en las granjas, donde hallaba siempre afectuosa hospitalidad. En Oriente, basta que un extranjero se detenga en una casa para que enseguida se convierta en un sitio público, toda la aldea se reúne en ella, la invaden los muchachos, y aunque traten de alejarlos, vuelven otra vez a la carga. Jesús no podía tolerar que maltratasen a aquellos cándidos oyentes, atraíalos hacia sí y los abrazaba con ternura. Animadas las madres con tal acogida, le presentaban sus niños de pecho para que los tocase con sus manos. Otras mujeres se acercaban a él y derramaban aceite y perfume sobre su cabeza y sobre sus pies. En ocasiones, sus discípulos querían rechazarlas como importunas, pero Jesús, a quien gustaban las costumbres antiguas y todo lo que indicaba sencillez de corazón, reparaba cariñosamente la ofensa hecha por sus demasiado celosos amigos. Protegiendo siempre a los que deseaban honrarle, se convertía en el ídolo de los niños y de las mujeres. La reconvención que más frecuentemente le dirigían sus enemigos era que trataba de separar de sus familias aquellos seres delicados y fáciles de seducir. Así es que en cierto modo la religión naciente fue un movimiento de mujeres y de niños. Estos últimos formaban alrededor de Jesús como una guardia infantil en la inauguración de su inocente reino. Preapróbenle pequeñas ovaciones, que no dejaban de complacerle, lámale, hijo de David, gritaban hosana, y llevaban palmas marchando en torno de él. Quizás Jesús, como Savonarola, los dejaba servir de instrumento a misiones piadosas. De todos modos, no se mostraba descontento de que aquellos jóvenes apóstoles, que no le comprometían, marchasen de vanguardia concediéndole títulos que él no osaba proclamar. Dejábamos, pues, hacer, y cuando le preguntaban si los oía, respondía de un modo evasivo, que la alabanza que sale de labios inocentes es la más agradable a Dios. Jesús no desperdiciaba ninguna ocasión de repetir que los niños deben considerarse como seres sagrados, que el reino de Dios pertenece a los pequeñitos, que para entrar en él es necesario ser como un niño, pues como a tal han de recibirle, y que el Padre Celestial oculta sus designios a los ángeles y se los revela a los pequeños. La idea de sus discípulos se confunde casi en él con la de los niños. Un día en que disputaban por cuestiones de preeminencia, disputas que eran frecuentes entre los discípulos, Jesús, llamando hacia un niño, le colocó en medio de ellos y dijo: Aquí está el mayor, cualquiera, pues, que se humillarle como este niño, ese será el mayor en el reino de los cielos. Y en efecto, la infancia era la que, en su divina espontaneidad, en su cándida ofuscación de gozo, se posesionaba de la tierra. Creíase a cada instante que iba a amanecer el día de un reino tan deseado, y cada cual se veía ya sentado en un trono junto al Maestro. Repartíanse los puestos del futuro Edén, y se trataba de computar el tiempo que tardaría su inauguración. Esto se llamaba la Buena Nueva, la doctrina no tenía otro nombre. La antigua palabra paraíso, que el hebreo, como todas las lenguas de Oriente, había tomado de la Persia, y que en un principio sirvió para designar los parques de los reyes aqueménidas, resumía el sueño de todos, la aspiración universal, el paraíso, jardín delicioso, donde se continuaría para siempre una vida llena de inefables encantos. ¿Cuánto tiempo duró aquella embriaguez? Se ignora. Durante el curso de aquella mágica aparición, nadie midió el tiempo, así como nadie mide la duración de un éxtasis. El vuelo de las horas quedó en suspenso, una semana fue como un siglo. Pero ya durase años o meses, aquel ensueño fue tan hermoso, que después de él la humanidad ha continuado viviendo de su recuerdo, y todavía es su debilitado perfume nuestra suprema consolación. Nunca dilató el pecho humano un gozo tan puro ni tan inmenso. En aquel esfuerzo,
el más vigoroso que haya hecho la humanidad para elevarse sobre el barro de nuestro planeta. Hubo un momento en que olvidó los lazos de plomo que la ligan a la tierra y las angustias de la vida. Feliz el que entonces pudo ver la luz de aquella aurora divina, y participar, siquiera por un día, de aquella ilusión mágica y sin igual. Pero más dichoso todavía, nos diría Jesús, el que, libre de toda ilusión, reproduzca en sí mismo la aparición celestial, y sin ensueños milenarios, sin paraíso quimérico, sin otro móvil que la rectitud de su voluntad y la poesía del alma, sepa crear de nuevo en su corazón el verdadero reino de Dios.